Hablaremos esta noche del pirata Morgan y de la ciudad de Panamá, ciudad que fue muy importante a mediados del siglo XVII. Era sede episcopal, era audiencia, estaba urbanizada en torno a un núcleo amurallado, había algunas edificaciones que denotaban ciertas huellas primerizas del barroco. El descubrimiento de la riqueza minera del Perú había convertido al Istmo, y más concretamente a la ciudad de Panamá, en un punto neurálgico de un tráfico comercial entre el Pacífico y el Atlántico. Bueno, todavía no estaba el canal, por supuesto, ni nada que se le pareciera. En verdad era un lugar bastante jorobado. Quiero decir, los alrededores de Panamá lo siguen siendo, son lugares difíciles, escarpados, en fin. Venían naves del Callao, de Manila, de las Filipinas, por el Pacífico. Había muchos habitantes, por ser aquella época y por ser América. Hay que decir, sin embargo, que el tráfico de Oriente, el tráfico del Pacífico, se hacía preferentemente por México. Venían por el Pacífico y cruzaban en carros hasta Veracruz y ahí tomaban la ruta del Atlántico. Por ahí venía, por Veracruz, toda la porcelana de la China, la porcelana Ming, esa que está hecha para romperse en las películas de James Bond. La novedad en aquel lugar, ya vuelvo a Panamá, era la liberalidad en las costumbres. El gobierno no era autoritario, la religión atenuaba allí sus penas y las mujeres lucían su belleza en toda clase de saraos. Ahí se bailaba la pavana. Qué lindo. Escribe para nosotros el ex fraile británico Thomas Gage en su viaje a Nueva España. No es joven esclava, tenía esta voz, ¿no? Sí. Negra o mulata que no remueva cielo y tierra con su belleza. Los desnudos senos Señor. los llevan cubiertos de collares, los llevan. A las esclavas el amor les ha dado la libertad para que a su vez esclavicen a otras almas, y así seguía hablando el fraile Gage, un poco enloquecido tal vez. La comunidad panameña, sin embargo, iba a sufrir el más despiadado de los ataques. Iba a ser atacada por los piratas, como ya veremos, de un modo horroroso. Cuando el gobierno inglés cayó en manos de Cromwell, después de haberle cortado la cabeza a Carlos I, los proyectos británicos de dominación de las Antillas tomaron mucha fuerza. Henry Morgan era un señor que había nacido en Gales en 1635 y siendo chico lo habían raptado en Bristol y se lo habían llevado a las Islas Barbados como esclavo. En aquel tiempo, las islas británicas y sobre todo Irlanda eran testigos de unas razias periódicas sobre vagabundos, mujeres de vida alegre y chicos sospechosos de ser hijos de católicos. ¿Para qué? Para mandarlos a las Antillas a fin de blanquear una población en su mayoría negra. La presa preferencial para esta clase de raptos eran las chicas irlandesas, y en los muelles de Bristol era muy común ver el llanto de algunas mujeres frente al rapto de sus hijos, embarcados con destino a las Indias Occidentales. Como hemos dicho, uno de estos hijos raptado fue Henry Morgan. El plan de conquista de las Antillas por parte de Inglaterra se inició siguiendo las órdenes de Cromwell. Armaron una flota destinada a tomar Santo Domingo, pero fue un fracaso la expedición, y como no tenían mejor lugar donde ir, se refugiaron en Jamaica, un lugar que pasó a ser el puente entre Inglaterra y América Central. En una de estas expediciones, uno de los marineros comenzó a sobresalir. Era un joven que había aprendido el arte de la piratería gracias a innumerables reuniones en los muelles mantenidas con viejos bucaneros que entre brandy y brandy contaban todos los secretos de su oficio. Y este muchacho que se destacaba era justamente Henry Morgan. Un día un viejo marinero llamado Mansveld, que había andado pirateando por los cayos, reconoció, por los cayos de la Florida, ¿no? Sí, claro. No a causa de su dolor de pie, porque hay gente que se hace pirata porque no puede caminar. Bueno, este muchacho Mansveld reconoció las cualidades de Morgan, se lo llevó como segundo de su nave.
Se trataba de una expedición de 15 navíos que se dirigía a Campeche y Villahermosa. Llegaron, desembarcaron, saquearon y luego planearon nuevos objetivos, Trujillo, Granada, en fin. Los avances por estos territorios resultaron fáciles, ya que los nativos, por alguna misteriosa razón, creían que los ingleses eran más buenos que los españoles, y entonces los ayudaban a abrirse camino en la selva, etc. De este modo tomaron muchas ciudades fácilmente. Bueno, después de los indios no quedó nada, comprobaron que no eran mejores que los españoles, pero ya era tarde. Se murió Mansfeld y hubo que elegir un nuevo jefe. Sufragio universal entre los filibusteros, salió elegido Morgan. Así elegían a sus jefes los filibusteros. Además, el gobernador de Jamaica, donde estaban refugiados todos los ingleses, lo nombró coronel y le otorgó una armada de 12 bajeles y una tripulación compuesta por gente de todas partes. Un día estaban allí y dijeron, che, ¿por qué no atacamos Portobelo? Fueron allí y hicieron un desastre. Cuando la gente de la ciudad vio llegar a los piratas, huyó despavorida. Escondían sus riquezas en macetas, en tanques de agua. Y bueno, llegó Morgan y no encontró ningún tesoro. Dice, ¿dónde están los tesoros? Entonces los tomó a todos prisioneros y tuvo una espantosa idea. Hizo poner... había otro suceso también, que la fortaleza no se rendía. Entonces los mandó a los prisioneros, mujeres, niños, ancianos, a subir por unas escaleras, las murallas, y bueno, detrás subían ellos. Los soldados que defendían la fortaleza tiraron, los piratas también tiraron, y los del medio, que eran las mujeres, los niños y los ancianos, murieron todos. Morgan tomó la fortaleza. Portobelo sufrió 15 días de vandalismo ininterrumpido. Vandalismo es una palabra que no existía en aquel tiempo. Estoy cometiendo un anacronismo porque Henri Grégoire era un integrante de la Revolución Francesa que en un informe a la Convención describió la conducta de unos niatos que habían hecho un montón de líos con esa palabra, vandalismo, en 1794. Quiere decir que todavía no existía esa palabra. Bueno, pero esto no le importaba a nadie, y menos a los habitantes de Portobelo, que sufrían aquellos actos de vandalismo. Claro, que reinaban los piratas. Claro, llámele como... decía, esto no tiene nombre, decía la gente, y los afanaba. Bueno, alrededor de 1670, Morgan y los suyos se pusieron a discutir cuál sería la siguiente plaza a atacar y pensaron en Panamá. Cuando Londres se enteró de los deseos del pirata, no solo que le dieron vía libre, sino que además lo ascendieron al rango de comandante en jefe de las fuerzas navales de Jamaica. Dependían de él 36 embarcaciones y se lanzaron nomás sobre Panamá. Traían un pliego de instrucciones en el cual podía leerse: como no hay paga con que animar a la flota, tendrán los tripulantes todos los bienes y mercancías que capturen en esta expedición, divididos entre ellos de acuerdo con los reglamentos. Si hay que afanar. Llegaron al fuerte de San Lorenzo, en la entrada del río Chagres. Esa fue la primera presa de Morgan. Los defensores del fuerte, cuando vieron llegar a Morgan, prefirieron tirarse al mar desde lo alto de la empalizada, ¿no? Tomaron el lugar, hicieron una caminata que duró 9 días, lucharon contra los insectos. Es una metáfora, ¿no? Tuvieron que vérselas con los caimanes. Y sí, me imagino que... Llovió, casi murieron de hambre porque los campesinos habían quemado todas las cosechas. Al 9º día divisaron el campanario de la Catedral de Panamá. La lucha empezó. Apenas recorrieron la primera calle de la capital, los españoles les largaron todos los toros que tenían. Les largaron los toros. La mitad de los piratas tuvieron que subirse a árboles y tejados. Finalmente Panamá se convirtió en una gigantesca pira. Los pobladores se habían impregnado de azufre todo, de sangajol, de nafta, qué sé yo. Durante 15 días los piratas estuvieron peleando contra las llamas. Solo pudieron rescatar pocas cosas
y por las pocas que habían podido robar, los piratas empezaron a acuchillarse unos con otros. Panamá había quedado destruida y Morgan con las manos vacías. Se enojó tanto con sus secuaces que levó ancla y se fue solo. Los abandonó así. Cuando Londres se enteró del fracaso de Panamá, ordenó a Morgan que volviera a Inglaterra y allí pasó Morgan un tiempo en la Torre de Londres prisionero. En 1672 el pirata fue rehabilitado y Carlos II, el rey restaurado después de Cromwell, lo nombró lugarteniente general de la isla de Jamaica. Allí pasó sus últimos años, no hacía nada, era un pirata retirado, tomaba ron y cultivaba una huerta. En 1683 lo depusieron de su cargo por abuso de poder. Murió Morgan en 1688 y 4 años después 3 terremotos sucesivos destruyeron Jamaica. La mayor parte de los edificios fueron a parar al mar y la tumba de Morgan se la tragó la tierra. A la tumba de Morgan se la tragó la tierra. No quedó ningún rastro del pirata. Del antiguo Panamá, que fundó Pedro Arias Dávila, solo quedó la torre de la catedral y nada más. Este era Morgan, el funcionario de la corona británica que allí trabajaba. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a mi amigo Morgan de Buquebus. Sí, tiene un amigo, se llama Morgan. Pero también a las víctimas de esta manga de atorrantes y de chorros, esta gente cruel y sanguinaria. Y nada más, no había gente demasiado simpática en esta charla. Pero ¿qué podemos escuchar? Fuimos a la discoteca. Qué bien los españoles, ¿no? Resistiendo. Bien los habitantes de Panamá. Sí. Claro, sí. Bueno, le expliqué todo esto al discotecario y me dijo que tenía una de piratas. Ah, muy bien. Hay una de los decadentes, somos los piratas, pero no creo que sea esa. No sé, a mí me dijo, tengo una de piratas. Y esa de piratas se llama justamente Una de piratas. Ah, sí. Y es una canción de Juan Serrat que vamos a escuchar ahora, gracias a nuestro amigo el discotecario que me aclaró que piratas, lo que se dice piratas, vamos quedando poco.